Vamos a iniciar nuestro tema el día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo tener confianza? Eh, Al momento de tratar de describir a una persona como alguien con confianza, en muchas ocasiones la gente lo toma como un halago, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de confianza. La forma incorrecta conlleva a valorarnos o autovalorarnos a nosotros mismos por encima y en contra de Dios, lo cual se transforma en arrogancia. O sea, cuando yo me valoro y me doy un valor a mí mismo que propiamente no tengo, y eso me lleva a una sobreconfianza en mi condición, pues eso normalmente se traduce como una arrogancia. Y ahora, la forma correcta de ver la palabra confianza hacia uno mismo conlleva valorarnos a nosotros mismos, sí, pero en Cristo y a través de Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios verdaderamente de quién soy y cómo debo verme a través del filtro o a través del prisma de la mirada de nuestro Señor Jesús? La confianza en el mundo natural es depender de uno mismo, es tener ese arrojo, esa autodependencia y hacer las cosas porque siento que puedo y porque de alguna o de otra manera me he manifestado en un poderío eh, eh, sobre mí mismo. Pero en el mundo espiritual, mis amados, en donde nosotros debemos ya estar funcionando mucho más tiempo que en el mundo natural, nuestra confianza es la dependencia que tenemos de Dios. Y en la máxima expresión, pues esta confianza nos lleva a comprender que nosotros, en el momento en que verdaderamente sentimos confianza por nosotros mismos, es cuando la presencia de Dios está en nuestra vida. Eso es lo que debemos comprender ahora en esa condición para poder comprender esa pregunta de cómo confiar, cómo tener confianza. Bueno, nosotros hemos pasado a través de nuestra vida por procesos, por problemas, por situaciones muy particulares. Nos hemos dejado de la mano de Dios en algún tiempo, nos hemos desviado de nuestros caminos en algún tiempo, y esto nos llevaría a ver como si tuviéramos una confianza perdida. Vamos a leer en el Salmo número 137 del versículo 1 al 9, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, porque aquí hay algo muy consolador. Muchas ocasiones nos separamos y nos hacemos como tratando de emanciparnos de Dios, como aislarnos de la presencia de Dios, y eso pues nos trae a lamento. Tarde que temprano vuelve a regresar a nuestra vida la verdadera condición de dependencia de Dios, y eso nos provoca un lamento. Y vamos a leer pues lo que dice el Salmo 137 para poder comprender esto. Dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántenos algunos de los cantos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrásala, arrásala hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. De repente como que no se comprende muy bien la palabra, porque dice cosas que para nosotros hasta suenan como de horror. Imagínense azotando a los niños contra una piedra y que eso cause como felicidad, está medio crítico, pero vamos a estudiar perfectamente bien esto y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hay algo muy consolador
en la ira cruda que se expresa en este salmo. Fíjense, es lo que comento. Es un recordatorio de que podemos ser auténticos y honestos con Dios y de que no necesitamos censurar nuestras oraciones. En este momento el salmista está expresando todo su dolor, toda su, ¿cómo se llama? Su lamento, y por eso dice ahí en el versículo, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, ¿verdad? Él no está censurando su oración, esa convivencia que tiene con Dios, no se está reprimiendo, simplemente, ¿verdad? Él es auténtico delante de Dios. Obviamente, pues nosotros muchas ocasiones no tratamos de expresar pues lo que verdaderamente quisiéramos expresar por censura, porque pensamos que religiosamente cómo nos vamos a dirigir a Dios de una manera tan agresiva como en este momento, ¿verdad? Como en este caso de este salmo. Pero quiero decirles que Dios, ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, puede aguantar incluso tus pensamientos más oscuros. Él sabe lo que tienes en tu corazón. Él sabe verdaderamente cuando quisieras retorcerle el pescuezo al que te hizo algún daño, al que te ofendió, quisieras hacer la oración de los esposos bien amoroso, ¿verdad? Cuando dice, Padre, ¿te lo llevas o te lo mando? Cuando ya estás que quieres retorcerle el pescuezo a tu esposa o a tu esposo, ¿verdad? Pues a Dios no le podemos esconder nada, mis amados hermanos. Y es preferible que seamos honestos delante de la presencia de Dios, en toda la extensión de la palabra, transparentes, sin censura. Bueno, aquí se nos muestra cómo el pueblo de Dios había perdido su confianza en la presencia de Dios. Se habían desanimado tanto después de mucho tiempo de haber sido cautivos en Babilonia. El salmista está allí en Babilonia, lejos de Jerusalén y del templo de la presencia de Dios. Muchas veces tú y yo nos hemos encontrado en esa misma condición, cuando nos hemos apartado de los caminos de Dios, cuando por algún motivo, razón o circunstancia simplemente sentimos que Dios no está presente en nuestra vida. Cuando las cosas que estamos pasando y viviendo de alguna manera nos cegan, nos tapan la mirada y vemos como si Dios no estuviera. Miren, lo peor del exilio para el pueblo de Dios era el sentimiento de estar lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que ahora viene a nuestras vidas, ya como pueblo adquirido por Dios. Sinceramente, para nosotros, el peor momento de nuestra vida, los momentos más oscuros de nuestra vida, es cuando tenemos ese sentimiento de estar lejos de la presencia de Dios. Ya nosotros no podemos quedar aislados de esa condición. Nuestro corazón, nuestro amor, nuestro deseo es estar constantemente en la presencia de Dios, buscándolo día y noche, ¿verdad? Dice allí el Salmo, en el versículo 1, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. O sea, hay una añoranza, ¿verdad? Dice, y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cuántas veces tú, honestamente, cuando has sentido que la presencia de Dios no está, que de repente te has aislado de alguna manera y hay ese lamento, esa añoranza de decir, yo me recuerdo cuando sentía la presencia de Dios, cómo el fuego de mi corazón ardía? Pues la respuesta que da este salmista y la que muchas veces damos cuando estamos en esa condición es violenta y tiene un deseo de venganza, ¿verdad? Dice el versículo 8 y 9, que te hagan pagar por todo lo que tú nos has hecho. Muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios y queremos que Dios pague por nuestras condiciones, por nuestra situación. Miren, todo esto que estoy hablando es muy diferente del mandamiento que en el Nuevo Testamento se nos da de amar a nuestros enemigos. Ahí en Mateo 5:44, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, pues viene a hacernos una referencia a contracorriente, como siempre. Jesucristo viene, ¿verdad?, a contracorriente y nos enseña que nosotros, lejos de
querer la venganza, pues que oremos por nuestros enemigos. A final de cuentas, la venganza es de nuestro Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré, ¿no? Entonces, en ese sentido, mejor dejarle las cosas en manos de Dios. Pero esto que acabamos de leer, mis amados, es un clamor que se enmarca en el gran lamento de un pueblo atormentado. Lo que dice ahí el Salmo 137, versículo 3. Y también de un pueblo desesperado por volver a tener la presencia de Dios. Cuando tú y yo nos hemos sentido así, mis amados, lo mejor que podemos hacer es simplemente voltear nuestra mirada al cielo, volvernos a Dios y decirle, Señor, me he sentido solo, me he sentido triste, me he sentido aislado de tu presencia, pero hoy te ruego en el nombre de Jesús que avives la llama de mi corazón, que tu Espíritu Santo vuelva realmente a tomar el control de mi vida, que me guíe a la verdad y a la justicia. Permíteme regresar a tus sendas de justicia y empezar a caminar nuevamente en el Señor. Decirle, Señor, anhelo verdaderamente tu presencia el día de hoy. Así como los ciervos braman por las aguas, así está mi alma sedienta de ti, Señor. Y esto, mis amados hermanos, es el motivo suficiente para volver a tener confianza. ¿Cómo tener confianza el día de hoy? Pues justamente es así. ¿Cómo tener confianza? Es anhelar la presencia de Dios, retomar el camino del Señor, volver a la presencia y empezar a experimentar nuevamente el gozo y el deleite del Shekinah, de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo vuelve a inundar tu vida, vuelve a llenar tu vaso, vuelve a rebosar tu copa, vuelve a poner aderezo en la mesa, aún delante de todo lo que tú puedas estar viviendo, viene una nueva confianza, vuelve a generarse una condición de confianza restaurada. Y esto lo podemos entender ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al capítulo 4, versículo 6. Todos nosotros, mis amados hermanos, hemos sentido eso, que de repente la presencia de Dios no está. ¿Cómo podemos restaurar la confianza? ¿Cómo podemos volver a los caminos del Señor? Pues bueno, vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, del versículo 11 en adelante. Dice, porque este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Así hace una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido, no, y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjense bien. La confianza y el amor van de la mano. Si sabemos que Dios nos ama, entonces le amamos y también amamos a los demás. Por lo que esto nos lleva a vivir confiadamente delante de Dios y también delante de los demás seres humanos. Cuando nosotros comprendemos que Dios nos ama y que el amor de Dios ahora es el que impera en nuestras vidas, eso nos lleva, mis amados, a tener una confianza hacia todo lo que venga, porque en automático entra la palabra emuná, o sea, la fe verdadera, que es la que nos permite comprender que todo proviene de Dios y que todo tiene una enseñanza y que todo siempre nos va a venir a ser de utilidad. Va a ser útil para nuestras vidas, va a ser de bendición para nuestras vidas. Aun cuando de repente estemos viviendo cosas que no caben en nuestra idea de que eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Dios tiene un propósito perfecto y si entendemos correctamente el amor de Dios, ese propósito, esa voluntad perfecta de Dios viene a hacerse a nuestras vidas y Dios permite que sucedan cierto tipo de situaciones para llevarnos al crecimiento, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, para llevarnos en su gloria. Amén. Entonces, el amor no es solamente un sentimiento, también conlleva la acción. O sea, no nada más es que yo siento que te amo, sino que ahora empiezo a hacer cosas por el amor que te tengo. Dice el versículo 16 y 17 de la primera carta de Juan, capítulo 3. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en esa persona? Que no tiene compasión del otro, que pudiendo apoyar, ayudar, bendecir a otro, a su hermano, no lo hace, por egoísmo, por avaricia, por lo que sea. Obvio, no puede estar habitando el amor de Dios en esa persona. Es muy importante cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, decirle a las personas que Dios les ama, pero también es muy importante recalcarles que tú también le amas. O sea, Dios le ama, pero tú también le amas, ¿verdad? Ahora bien, las palabras recordemos que no son suficientes. Nosotros tenemos que entrar en acción para efecto de arrastrar verdaderamente a esa persona y no nada más hacerle declaraciones de lengua. Dice el versículo 18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, o sea, de dientes para afuera en nuestro vocabulario actual, ¿verdad? Sino con hechos y amemos de verdad. Entonces, Dios nos está llamando este día a que no solamente seamos habladores, ahora no nada más oidores, ¿eh? Ahora no seamos nada más habladores, sino hacedores. Y en ese sentido, vamos a ver cómo Dios se manifiesta de una manera gloriosa. Si demostramos nuestro amor de la manera en que Jesús lo hizo, o sea, con acciones y especialmente para con los necesitados, pues vamos a ver el amor de Dios reflejándose a través de nuestra vida, ser instrumentos útiles para Dios para reflejar su amor. Entonces,
Y digo especialmente con los necesitados. La palabra de Dios normalmente los nombra como pobres, pero ya especificamos la vez pasada de que esos pobres es toda aquella persona que está necesitada de algo en particular, que no necesariamente tiene que ser economía. Hay gente necesitada de un afecto, de una palabra, de una caricia, es más, de un compañerismo, de un estoy aquí contigo. Hoy, más que nunca, muchísima gente que ha perdido a sus seres queridos no necesita ni siquiera en muchas ocasiones que les digas nada, solamente que sepan que tú estás ahí para ellos, que estás en cercanía y que en el momento en que requieran algo de ti, tú estás dispuesto para apoyar y que estás allí abrazándolo solamente, sintiendo esa unidad. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando actuamos de esa manera, en acciones, y especialmente para con la gente necesitada, para con aquella gente que necesita hoy una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de vida eterna, una palabra de amor, pues ahí estamos para ellos. Y así es como nosotros mostramos el verdadero amor, mis amados. Este mandamiento es un gran desafío, pero gran desafío para todos nosotros, especialmente en un mundo donde muchos de nuestros hermanos están desesperadamente necesitados. Y digo hermanos por fe, porque pues hay mucha gente que no conoce del amor de Dios, que no conoce del temor de Dios, pero que por fe nosotros podemos llevar esa palabra de reconciliación y que vengan a los pies de Cristo y Dios tenga misericordia por ellos, así como la tuvo por nosotros, y en un momento dado verdaderamente se conviertan en nuestros hermanos en la fe. Hay mucha gente desesperada, en una necesidad grande en el área espiritual. Miren, he tenido la oportunidad en estos últimos días de mantener pláticas por teléfono con gente verdaderamente pudiente, con gente adinerada como no tienen ustedes idea, pero que en su realidad tienen tanta necesidad, con una desesperación que gritan a los cuatro vientos, necesito algo, y no saben qué es lo que necesitan, qué es lo peor. Pero ahí es a donde la gloria de Dios se manifiesta y el amor de Dios se manifiesta. Y le decimos, lo que tú necesitas es lo único que puede llenar tu vida y es Jesucristo. Y con avidez empiezan a preguntar, ¿y cómo puedo encontrar? ¿Cómo puedo conocer? Mis amados, hay gente que lo único que necesita y lo más que necesita es a Cristo. Y nosotros tenemos la bendición de poseer la bendita palabra, todo esto que estamos recibiendo para poder ayudarle hasta una persona que técnicamente no necesitaría nada de nosotros, pero que tenemos lo mejor para esa persona y tenemos a Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos actuar en cuestiones como la pobreza, la necesidad global que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? También tenemos que actuar en cuestiones como la injusticia, las enfermedades, todo lo que estamos pasando, mis hermanos. Nosotros también tenemos que aprender a mostrar, pues, el amor en el contexto de la iglesia local, en el contexto de el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. No solamente con palabras, sino también con acciones y en verdad. Que nuestros hermanos en Cristo, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, sientan esa verdadera coinonía. Se los he pedido y se los voy a volver a pedir incansablemente. Ayúdenme. Yo necesito también de su apoyo. Háblenle por teléfono a los hermanos. Por favor, háganlo. No echen en saco roto esta petición. Van a ver qué bendición vamos a tener como iglesia si nos unimos en esa realidad. No te basta de verdad 2, 3 minutos a agarrar tu teléfono y hablarle a alguno de los hermanos de los que tenemos en las redes. Y van a ver cómo Dios se manifiesta de una manera gloriosa, mis amados. Dios quiere que tengamos confianza delante de Él. Y para tener
confianza, para mostrar que tenemos verdaderamente confianza delante de Él, pues es simplemente hacer lo que nos corresponde. Él quiere que seamos valientes y libres delante de Dios, ante Él. Ahí lo dice el versículo 21. Mis amados, la confianza es lo opuesto a la condenación. Esa condenación nunca va a provenir de Dios. Romanos 8:1 nos lo aclara bien, bien específicamente y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Para nosotros ya no hay condenación. En otra versión dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La condenación proviene o bien del demonio, que es el acusador, o de nuestro corazón, como lo leímos aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Entonces, hay una gran diferencia entre la condenación, que también es la autocrítica que nos debilita, según este versículo 20, y la convicción de pecado, que esa sí viene del Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo te traiga a convicción, a comprender que lo que estás haciendo en algunas áreas de tu vida son pecado, y otra cosa es la autocrítica, que tú mismo te estés criticando sin conocimiento de causa, sin tener una verdadera realidad de lo que tú estás viviendo, por el engaño de Satanás, por el engaño de tu carne, por tu misma condición, que eso sí te debilita. Pero cuando el Espíritu Santo te convicta, te fortalece. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede llevar a la libertad. Cuando el Espíritu Santo te hace comprender que hay algo de pecado en tu vida y tú con valentía, con arrojo le dices, Señor, ayúdame entonces. El Espíritu Santo no te va a dejar tirado, te va a levantar, te va a reavivar, te va a dar esa fuerza y ese aliento que tú necesitas para salir de esa condición pecaminosa. Entonces, vuelvo a repetir, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, Él es muy específico y sabemos que nos hemos equivocado y nos da la autoridad y el derecho de resarcir ese error. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a arrepentirnos genuinamente del pecado que hemos cometido. Si nos hemos desviado del camino del Señor, si hemos actuado en contra de Él, lo que hayamos hecho. Él nos ayuda a hacer un teshuvá, un arrepentimiento genuino, mis amados, donde haya ese dolor por haber ocasionado una ofensa, donde haya verdaderamente ese deseo de no volver a cometer ese tipo de pecados porque sabemos que lastimamos. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a arrepentirnos, pero también nos ayuda para ser completamente restaurados y para ser levantados nuevamente en el nombre de Jesús. Acuérdense que ustedes y yo tenemos derecho de pecar, de volver a caernos. Tenemos ese derecho. Estamos en este cuerpo físico. Pero de lo que no tenemos derecho, mis amados hermanos, es a quedarnos tirados, a seguir revolcándonos en el lodo de ese pecado. Para eso el Espíritu Santo nos convicta y para eso el Espíritu Santo nos enseña en qué áreas de nuestra vida tenemos que hacer teshuvá, o sea, arrepentirnos genuinamente, a ser restaurados y a ser levantados en el nombre de Jesús. No dejarnos ahí tirados. ¿Ah? Por otro lado, la condenación es más bien un sentimiento nebuloso de culpa, de remordimiento, de vergüenza que nos hace sentir mal con nosotros mismos, pero que no nos lleva a cambio, que no nos lleva a transformación. Normalmente la condenación, mis amados hermanos, solamente nos hunde más, nos señala y nos hunde y no nos permite salir adelante, no nos permite levantarnos. Por eso siempre, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, eso no es para nosotros. Nosotros ya no tenemos que actuar de esa manera. Ok, me equivoqué, pero para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para darme libertad, para traer perdón a mis pecados,
para limpiar mi vida de la pecaminosidad y levantarme en el nombre de Jesús. Ok, fue por mi culpa, pero en el nombre de Jesús entiendo lo que hice, perdón, y pido perdón, me arrepiento genuinamente, acepto que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de todo pecado y me levanto y vuelvo a caminar en el nombre de Jesús. La condenación, incluso después de habernos arrepentido, más bien de tener remordimiento, ¿eh? Y haber pedido perdón, nos roba la confianza que tenemos en Dios. La condenación nos aísla de Dios. Mis amados, conocemos a muchos hermanos que desgraciadamente han caído en algún pecado. ¿Y qué es lo primero que hacen? Sienten culpabilidad, se autocondenan, se empiezan a recriminar, pero lejos de venir a los pies de Cristo y pedirle perdón, humillarse delante de Dios, se siguen enterrando en su propia condición y se alejan. Y se alejan, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones le quieren dar más autoridad a su carne, quieren satisfacer más los deseos de su carne, quieren seguir en la fornicación, en el adulterio, en la inmundicia, antes de regresar a Dios. Pero todo es por el velo así que pone Satanás a través de la mentira. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar así. ¿Ah? Y por eso el enemigo simplemente se goza y baila y disfruta que tú te estés yendo a la perdición. Pero hoy en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, la maravillosa noticia que tenemos, que nos llena de seguridad, es que Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dios es más grande que nuestro corazón, que nuestros sentimientos, que nuestra carne que nos impulsa a seguir pecando, y Él lo sabe todo. Y ahora Dios está con nosotros. Nadie es perfecto. Incluso un amor imperfecto es prueba de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando reconocemos los fallos de nuestro corazón, pues nuestra hambre de un amor más perfecto a la imagen de Cristo nos debe alterar hacia la confianza a Dios. Nos debe confirmar la confianza que tenemos en Dios. Eso es verdaderamente, es hambre que tenemos de ir cada vez a mejor, a lo mejor, a lo excelso, a la santidad. Esa es la confianza que tenemos ahora en Cristo Jesús, que Él está con nosotros y está por nosotros, mis amados hermanos. Amén. Dios no nos condena, sino que Él verdaderamente te acepta a pesar de tus fallos, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus imperfecciones. De hecho, te promete que recibirás de Él todo lo que pidas, porque obedeces a sus mandamientos y haces lo que a Él le agrada. Cuando tú y yo hemos fallado de alguna manera, nos hemos distanciado de los caminos del Señor, mis amados, justamente como el hijo pródigo, cuando se dio cuenta de que ya estaba peor que cualquier jornalero de su padre, que estaba en una condición que estaba comiendo hasta con los cerdos, ¿qué hizo? Simplemente se levantó, volteó su mirada al cielo y dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y se volvió a la casa de su padre. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Levanta tu mirada al cielo, voltea tu mirada a Dios y dile: Señor, he pecado contra ti y solo contra ti, perdóname. En el nombre de Jesús, perdóname. Y regresa a la casa de papá. El Señor te está esperando con los brazos abiertos en todo momento, en cualquier momento. Y empieza a hacer lo que a Él le agrada. Obedece sus mandamientos. Y vas a ver cómo la bendición de Dios vuelve a tu vida de una manera increíble. Ahora, ¿qué significa verdaderamente obedecer sus mandamientos y hacer lo que a Él le agrada? Es muy simple, mis amados. Hacen falta dos cosas. La primera, creer verdaderamente en Jesucristo. Y la segunda, amarnos los unos a los otros. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer delante de Dios. Y eso nos va a llevar a todo lo demás, a cumplir todo lo demás que Dios nos manda. Pero primero tenemos que empezar por lo primero. O sea, nosotros no podemos dar el paso número 3, 4 y 5 sin antes haber dado el primer paso y segundo. Amén.
Entonces, si hacemos estas dos cosas y se nos reduce bien sencillo, Dios nos las pone bien fácil. Nos reduce, primero haz esto y ya después esto mismo te va a llevar de la manita a hacer lo demás. Si haces estas dos cosas, puedes estar seguro de que vives en Él y de que Él vive en ti, de que vives en Dios y Dios vive en ti. Dice el versículo 24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Así sabemos que verdaderamente estamos en Cristo. ¿Cómo sabemos que quien vive verdaderamente en nosotros es el Espíritu de Dios y no cualquier otro espíritu, mis amados? Dice el versículo 2 del capítulo 4 ya de la primera carta de Juan. Dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Toda aquella persona que declara que Jesucristo vino en carne y sangre es de Dios. Ahí empieza la declaración correcta de un espíritu que está en coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ustedes y yo hemos de luchar en muchas batallas, mis amados. Seremos odiados por el mundo, por mucha gente que no comprende todo esto, porque no tiene el amor de Dios. Vendrán muchos falsos profetas. Hoy más que nunca estamos viendo cómo las sectas judaizantes están tratando de llamar a la gente a como pueden y están tomando estrategias que antes nosotros teníamos y que nosotros hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Invitándoles a una cena, invitándoles un café, invitándoles unas galletitas y tratan de jalar a la gente a una falsa doctrina para arrastrarlos con ellos a la perdición eterna. Mis amados, dice la palabra de Dios, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu de Dios. Eso lo dice el versículo 1 del capítulo 4 de Juan, de primera carta de Juan. Y luego en el versículo 4 dice, pero el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Entonces, todo esto nos lleva a retomar la confianza que en algún momento tuvimos en Dios, si es que la hemos perdido. Y si no la hemos perdido, todo esto lo único que nos lleva es a fortalecer, a reforzar esa confianza en que hemos tenido y que hemos puesto en Dios. Y esto es para bendición nuestra, mis amados, que es lo mejor de todo. Entonces, hagamos lo propio. Sigamos en ese camino. Tengamos la plena seguridad y confianza de que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, de que todo lo que hagamos en Cristo no es en vano. Todo tendrá su propia recompensa. Y no esperemos la recompensa del hombre. Esperemos siempre la recompensa de ese Dios todopoderoso, que es el Dios de toda gloria. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque ahora podemos conocer su presencia por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora porque también podemos tener confianza ante Él y en Él, que nos ayude a amar de la manera en que Jesús nos amó y nos ama, a estar dispuestos a entregar nuestra vida por los demás, mis amados. Y esto es la confianza dada. La confianza que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, por medio de su presencia, por medio de ese don de fe que el Señor nos ha dado. Es el tema del día de hoy, mis amados. Creo que es un tema apasionante, ¿verdad? Es un tema que vale la pena vivir y ejecutar, hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer y vamos a ver su gloria en nuestras vidas. Amén.